comenzamos a grabar la clase de manejo. Bueno, es una clase que la vamos a dividir en varias etapas seguramente, porque es una clase larga. Normalmente en el dictado de la asignatura comprende 2 clases contiguas. Bueno, cuando hablamos de manejo, por ahí la definición de manejo habla o hace referencia fundamentalmente a lo que se está haciendo permanentemente con los animales, o sea, las actividades diarias o rutinarias de manejo. Hay otras concepciones que hablan de manejo como el gerenciamiento de una explotación porcina. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente en el manejo de los animales dentro de la explotación. Vamos a comenzar con manejo del plantel reproductor. Entonces, cuando uno comienza a hablar sobre el manejo del plantel reproductor de un establecimiento, debe tener presente algunas características. Entonces, esas características fundamentalmente estaban basadas en qué genética, por lo general, estamos trabajando. ¿Por qué en qué genética? Porque cada genética en general, si bien ustedes las tablas de nutrición no están diferenciados, cada genética hoy viene de la mano de un paquete de manejo, sobre todo en la parte nutricional. Por lo tanto, vamos a ver algunas consideraciones. Estas genéticas, cuando nosotros hablamos de algunas consideraciones, por lo general cada genética viene con un manual, prácticamente, de las exigencias o los requerimientos por un lado, las generalidades de manejo, por otro lado, la parte de los requerimientos ambientales y sanitarios de esa genética en cuestión. Por lo tanto, cuando uno decide, es más o menos como cuando uno compra un auto. Seguramente ese manual viene con todas las recomendaciones de uso y nosotros vamos a ir tratando de hablar no de una genética en particular, podemos hacer algunas consideraciones del caso, pero sí vamos a ir hablando en general de lo que es la especie porcina. Cuando uno se inicia en un establecimiento porcino, debe planificar cómo va a ser el ingreso de esos animales en tiempo y en forma. Es decir, cuando uno se pone en contacto con la empresa o la genética en cuestión que decide incorporar a su establecimiento, ya sea para formar o para hacer un cambio en la genética del establecimiento, uno no va a comprar todo el plantel. Por ejemplo, un criadero que tiene un criadero que tiene un plantel de 400, 500 madres o 100 madres, no va a salir a comprar las 100 cachorras juntas, porque todas van a venir con el mismo peso seguramente, sino que deberá planificar con qué frecuencia va a ser las entradas. Ustedes en algún momento en la clase de reproducción vieron bandas, o sea, en la parte reproductiva, qué cantidad de hembras formaba cada banda. Entonces, en definitiva, uno debe ir comprando un grupo de animales que van a ir ingresando, ya sea en forma semanal, quincenal o mensual, de manera tal de que uno pueda ir armando esas bandas de reproducción. ¿Por qué? Porque cuando nos entregan a nosotros los animales, esos animales van a venir con un peso. Por ejemplo, cuando uno compra una cachorra, esas cachorras ingresan al establecimiento aproximadamente entre 90 y 100 kilogramos de peso vivo y deben permanecer, ya sea para que se terminen de criar dentro del establecimiento y llegar al momento óptimo de servicio, o para que forme parte de lo que va a ser la cuarentena para que esos animales se adapten al estatus sanitario de un criadero que ya estaba en funcionamiento o el propio criadero que estamos formando. En esta filmina tenemos el esquema de una cerda donde vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales que deberíamos tener presentes. O sea que cuando nosotros hablamos de las características de una cachorra, vamos a nombrar las siguientes características: que sea un animal largo, que sea un animal prácticamente sin papada, que tenga por lo general una vulva bien conformada. La vulva es la parte externa del aparato reproductor de la hembra y hay una correlación entre lo que es el aparato reproductor de la hembra, que nosotros no podemos ver, entonces, y sí la parte externa del mismo.
Por lo tanto, una vulva normal quiere decir que su aparato reproductor sería normal. Una vulva infantil estaría hablando de un aparato reproductor que no es maduro y por lo tanto esa hembra va a ser descartada. Que presente buenos aplomos. Ustedes piensen que esta cerda debe mantenerse en pie una buena parte del tiempo, ya que por sí las cerdos son perezosos, se la pasan todo el día echados, pero un animal que tiene problemas de aplomo, que se le gastan las pezuñas, que cojea, va a estar con dolor permanente, por lo tanto debería tener una buena línea de aplomo, huesos fuertes y gruesos que van a ser la reserva de calcio y de fósforo, y pezuñas que se vayan gastando en forma adecuada. Y hay un punto muy especial que son los pezones, o sea que va a terminar formando la línea mamaria. Ustedes piensen que una cerda de las genéticas nuevas le estamos exigiendo por lo menos 14 o 16 pezones. Estos pezones deben ser normales, deben estar de a pares, y eso es lo que nos va a dar la capacidad a nosotros fundamentalmente de la crianza de esta hembra. Con respecto a los jamones, fíjense que este es un apartado donde por lo general todo el mundo se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque en definitiva siempre quiere tener una hembra que sea jamonuda, y es una característica que no es deseada. Una hembra muy jamonuda, muy piernuda, habla de un carácter reproductivo que no son los correctos. Seguramente tiene más características de macho que de hembra. Por lo tanto, si bien los jamones deben ser bastante conformados, no deben ser exageradamente globosos. Por lo tanto, nosotros necesitamos una hembra que sea armónica. Cuando hablamos de pezones, vamos a hablar que hay pezones que no son funcionales. Fíjense que esos dos pezones que se están viendo en la diapositiva son lo que estarían por debajo de los testículos del padrillo, prácticamente en la base de los escrotos. Esos pezones no son productores de leche, por lo tanto, no deben ser considerados dentro de los 14 o 16 pezones que vayamos nosotros a desear. Otra característica respecto a los pezones es que pueden ser pezones que sean cortos, que pueden ser que sean pezones ciegos, o estén invaginados. Esas son características que por lo general en el momento de la selección no deberían considerarse como pezones normales. Los cortos por lo general son más difíciles de ser mamados por los lechones. Los ciegos quiere decir que no tienen el orificio y por lo tanto no va a haber secreción de leche. Y los invaginados están dando vuelta metidos hacia adentro. Por allí esto puede ser considerado también como un exceso de gordura por parte de la cerda, que el pezón prácticamente no sale hacia afuera. ¿Qué buscamos entonces de una hembra primeriza? La hembra primeriza, recuerdan que era la cachorra que se incorporaba al criadero y que nosotros pretendíamos que esa cachorra tuviera características productivas, o sea, reproductivas y productivas semejantes a una hembra adulta. ¿Por qué? Porque el porcentaje de hembras primerizas en un criadero ya estabilizado es del orden del 35% o 40% del total del plantel. Y por lo general la productividad de las hembras primerizas es mucho menor que una hembra adulta. Por lo tanto tiene una presión en la producción, o en ese índice que ustedes ya conocen, el índice de eficiencia reproductiva del criadero muy alto, porque conforman una categoría que es menos productiva que las hembras de segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto parto. ¿Qué pretendemos entonces de esta hembra? Que el comienzo de su actividad reproductora sea una edad temprana. Esto tienen que tener ustedes consideraciones, chicos, de lo que hablábamos, de lo que era la pubertad. Que pueda parir un tamaño de camada normal o un buen tamaño de camada, que amamante bien a sus lechones. Ahí ya estaríamos hablando de un concepto de lo que es una habilidad materna por parte de la hembra. Fíjense que nosotros estamos iniciando un criadero con todas cachorras. Esas cachorras han entrado al criadero con distintas edades y hemos ido armando o tratando de armar las bandas. Nosotros hemos estado destetando esta semana prácticamente. Martín destetó
Y bueno, y hubo un promedio de destete de 10 lechones por hembra. Para el sistema donde está plantado, o estamos plantados nosotros, en unas parideras a campo, nuestro tamaño de camada fue aproximadamente de cerca de 13 lechones al nacimiento. Para los comienzos de este criadero podríamos decir que era aceptable. Y que la productividad, bueno, si uno dice, che, estamos destetando 10, qué contento que estamos, si uno se pone a analizar, a lo mejor que teníamos 36 o 38 lechones y destetamos solamente 30, para nosotros es un logro muy importante esos 10 lechones, pero si uno lo saca en forma porcentual, ha tenido un porcentaje del 25 o un 30% de mortandad, cuando debería ser a lo sumo del 10 o el 15%, el 15% por lo menos para este sistema. En lo que respecta a su condición física del destete, ¿qué pretendemos? Que esa cerda, una vez que haya parido, amamante correctamente sus lechones, sabíamos nosotros desde el punto de vista de la alimentación que lo que consume la cerda no alcanza a cubrir sus requerimientos de mantenimiento y de lactancia. Por lo tanto, sabemos que va a perder peso. Ahora bien, una cosa que pierda peso, dentro de lo que es un parámetro normal, que pierde 15 o 20 kilos durante toda su lactancia, a que prácticamente la cerda termina esquilmada de la lactancia. Y eso se puede deber a distintos motivos. Que una hembra que tiene problemas de consumo, una hembra que a lo mejor se enfermó, y una hembra que en definitiva si pierde demasiado peso no va a retornar a la actividad cíclica al momento del destete en forma casi inmediata. No nos conformamos con que tenga una sola camada buena, sino que en definitiva queremos que esta hembra perpetúe dentro del criadero. Fíjense que dentro del punto de cuando uno habla de manejo y habla de la longevidad de las hembras, uno por allí estima de que debería tener 6 partos aproximadamente dentro del criadero. Si tuviéramos cerdas de 8, 9 y 10 partos, quiere decir que son muy productivas. Lo único que puede cambiar cuando son hembras tan longevas así, que su genética va siendo cada vez más vieja o atrasada con respecto a los avances genéticos de las nuevas líneas genéticas que están apareciendo en el mercado. Y tuvimos que hacer una pequeña síntesis de qué recomendaciones haríamos nosotros para que una hembra primeriza entre en la actividad cíclica y reproductiva. Quiere decir que cuando la hembra entra en pubertad, comienza con sus primeros celos fértiles, no quiere decir que ese va a ser el momento ideal para darle servicio, sino que vamos a considerar los siguientes parámetros. Por ejemplo, que tenga una edad entre 220, 230, 240 días y un peso entre 140, 130 o hasta 150 dependiendo de la genética. Si ustedes analizan ahora el espesor de grasa dorsal, vamos a ver que esas hembras, fíjense que hay 2 cuadritos ahí con distintos colores. Uno habla de un espesor de grasa dorsal de 18 a 22 milímetros y otro de 14 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Esos son los avances en la genética. Por ejemplo, si uno tomaba una genética un poquito más vieja, hablaba de que tenía que tener una reserva al momento de ser cubierta o de tomar servicio por primera vez, con un espesor de grasa dorsal de 18 a 20 milímetros o 22 milímetros. Hoy se está buscando, a través de la selección, que esas hembras que nosotros estamos incorporando con una genética totalmente distinta, solamente con un espesor de grasa dorsal de 14 milímetros y manejada correctamente durante la gestación y la lactancia, van a afrontar las exigencias que nosotros pretendimos de una cachorra y luego se transforma en una excelente madre durante toda su vida reproductiva. Y que tome servicio el tercer celo. Si ustedes recuerdan cuando se analizó la parte de reproducción, la tasa ovulatoria se incrementa en la medida que van apareciendo los celos. Una cachorra de primer celo es una cachorra que todavía tuvo falta de crecimiento, le falta desarrollar su cuerpo, le falta tener reservas corporales, sobre todo en la parte esquelética, y su tasa ovulatoria es baja. En cambio, en el segundo y en el tercero, sobre todo, fundamentalmente, su tasa ovulatoria se incrementa y se parece ya más a una hembra adulta. Por lo tanto, los índices reproductivos van a ser mejores.
Esa medición del espesor de grasa dorsal, ustedes tienen un esquema acá, se toma a la altura de la última costilla flotante, ahí está el ejemplo. Antes se tomaba a nivel de la paleta, a nivel de la última costilla, a nivel de la grupa, pero con una sola medición, que es el promedio, vamos a ver que se toma ese espesor de grasa dorsal en P2. P2 es un desplazamiento de la línea media, o sea, de las vértebras, a unos 6 centímetros desplazado hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, dependiendo del método, que ustedes a lo mejor ya lo vieron en la parte de crecimiento y desarrollo, vamos a medir ese espesor de grasa y nos va a dar un promedio con respecto a P1 y a P3. Entonces, cuando nosotros medimos y encontramos que tiene 14 milímetros, 15 milímetros, 16 milímetros en P2, de acuerdo a la genética que tengamos, va a ser las condiciones adecuadas para que esa hembra entre en la actividad reproductiva de criadero. Todo lo que estuvimos hablando hasta ahora sería con respecto a la cachorra que se incorpora al criadero. Ustedes saben que la otra parte que vamos a incorporar nosotros tiene que ver con el socio que vamos a tener en el criadero, que va a ser el padrino.